27 días de que la OMS recibiera la primera alerta de la aparición de una serie de casos de neumonía de origen desconocido, las autoridades no han logrado detener ni mucho menos erradicar el coronavirus. Ahora, la epidemia está presente en 11 países de 4 continentes. Bien, estamos aquí hoy porque saben que la provincia de Ontario informó a la Agencia de Salud Pública de Canadá que tenían un caso del nuevo virus corona. Canadá fue el país más reciente en sumarse a la lista, mientras que este domingo Estados Unidos confirmó un nuevo caso, quinto contagio que llevó a las autoridades estadounidenses a organizar un vuelo para evacuar a su personal diplomático situado en el consulado de Wuhan, algo que podría concretarse este martes y a lo que también se sumaría Francia. El virus, que ha terminado con la vida de 56 personas y contagiado a casi 2.000, tendría, según la OMS, una tasa de mortalidad de menos del 5% y no sería más potente que el síndrome respiratorio agudo severo, que mató a 774 personas el año 2003. Eso sí, pareciera ser mucho más contagioso, por lo que las autoridades temen que el número de casos siga multiplicándose. Según nuestra observación, la enfermedad puede propagarse durante el periodo de incubación. El periodo de incubación dura 10 días. El más corto es un día, el más largo es 14. Esto es muy diferente del SARS. Si bien el conocimiento sobre el virus es aún limitado, las autoridades chinas están cada vez más convencidas de que su origen podría provenir de los animales salvajes que se vendían en el mercado de Wuhan. El Instituto Nacional para el Control y la Prevención de Enfermedades Virales extrajo 585 muestras, de las cuales 33 fueron positivas. China prohibió su funcionamiento y la venta de animales salvajes de forma temporal. En los próximos 15 días, Wuhan debiera contar con 2 nuevos hospitales y 2.500 camas para sobrellevar la crisis. Para eso desplegó a 1.000 trabajadores y 100 máquinas que trabajan sin parar para inaugurar el 3 de febrero. Incluso la primera parte del trabajo de nivelación de tierras ya está listo. Así, los médicos podrán realizar un trabajo realmente aislado y eficiente con los contagiados. Desde el 29 de diciembre del año pasado hemos acogido un total de 604 pacientes, de los cuales 154 fueron dados de alta y 31 perdieron la vida. Ahora hay 423 pacientes en el hospital, algunos de ellos ya están relativamente estables y aproximadamente de 20 a 30 pacientes se recuperarán gradualmente y serán dados de alta en el futuro cercano. La provincia de Guangdong, la más poblada de China, decretó este domingo el uso obligatorio de mascarilla respiratoria a sus 110 millones de habitantes, medida que también se aplicó en la provincia de Jiangxi y otras grandes ciudades además de Wuhan. La suspensión de transporte es otra forma que tienen las autoridades de intentar frenar la crisis. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en China anunció que comenzó a desarrollar una vacuna contra el coronavirus. Con esto, China se suma a los intentos de los científicos del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, quienes esperan tener una vacuna lista para ser probada en humanos en los próximos 3 meses. Todo mientras los especialistas en enfermedades infecciosas de la Universidad de Wuhan estiman que la epidemia alcance su pic alrededor del 8 de febrero. Ya van cientos de casos confirmados y varias personas muertas a causa del coronavirus originado en la ciudad de Wuhan, en el centro de China. Aunque la mayoría de los casos se han presentado en las regiones del gigante asiático, también se ha confirmado la propagación del virus a países como Tailandia, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos, entre otros. La también conocida neumonía de Wuhan mantiene en alerta a las organizaciones sanitarias alrededor del mundo, pues su propagación y capacidad de contagio parece ser más intensa de lo que originalmente advirtieron en China. Las autoridades asiáticas admitieron que se encuentran en una etapa crítica de prevención y control, aconsejando a las personas que dejen de viajar dentro y fuera de Wuhan. El coronavirus de Wuhan es una nueva cepa que no se había visto antes en humanos. Según un estudio publicado el 21 de enero en la revista Science de China Life, estaría relacionado con una cepa que existe en los murciélagos. Ese estudio no especuló sobre qué animal podría haber sido un huésped intermedio, pero un segundo estudio publicado el 22 de enero por el Journal of Medical Virology identifica a las serpientes como el posible culpable.
Los dos estudios no explican cómo el virus pudo haberse transmitido de animales a humanos, pero podrían ofrecer pistas a las autoridades chinas, que buscan la fuente del brote que ha contaminado a centenares de personas en el país. Pero, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué tan mortal es? ¿Cómo se transmite? ¿Y qué se debe hacer para prevenir su contagio? Aquí te damos las respuestas. ¿Cuáles son los síntomas? Los pacientes contagiados con este coronavirus experimentan diversos síntomas, entre ellos dificultad para respirar, fiebre, tos y dolor muscular. Según un informe de la OMS emitido el 20 de enero, una mujer infectada en Corea del Sur sufría de escalofríos, fiebre alta, dolor muscular y secreción nasal. Si bien la paciente primero fue diagnosticada con un simple resfriado, los médicos después detectaron que padecía el virus. De acuerdo con las autoridades, el periodo de incubación de la neumonía de Wuhan, es decir, el tiempo que tardan los síntomas en aparecer después de contraer la infección, es días en lugar de semanas. Los coronavirus son una familia amplia de virus, pero se sabe que solo 6, el nuevo sería el 7º, infectan a las personas. ¿Es mortal? Hasta el momento, de los más de 400 casos de contagio, se sabe que 9 personas han muerto a causa del nuevo coronavirus desde que se inició su propagación, en diciembre de 2019. La gran mayoría de los pacientes que sufren del virus no terminan con consecuencias fatales. ¿Cómo se transmite? Los primeros casos humanos se identificaron en esta misma ciudad china en diciembre de 2019, aunque todavía no se sabe cómo o cuándo el virus se volvió infeccioso para las personas. Si bien en un principio se dijo que el contagio solo ocurría con el contacto de animales, este martes las autoridades chinas confirmaron por primera vez que el virus se ha transmitido de persona a persona. De hecho, se confirmó que algunos trabajadores de la salud se infectaron después de atender a pacientes con la misma enfermedad. Esto preocupa a los médicos, pues los virus que infectan los pulmones, como este, son muy efectivos en su propagación debido a la tos y los estornudos. No obstante, aún es demasiado pronto para dimensionar cuánta gente podría verse afectada. Existe la preocupación de que el virus pueda propagarse por los cientos de millones de personas que viajan para el Año Nuevo Chino a finales de este mes. Ante esto, Singapur y Hong Kong han estado controlando a los pasajeros aéreos de Wuhan, y las autoridades estadounidenses anunciaron medidas similares en los aeropuertos de San Francisco, Los Ángeles y Nueva York. ¿Cómo prevenir su contagio? Por el momento, no existe una vacuna que pueda proteger a las personas contra este coronavirus, pero los investigadores están intentando desarrollar una. Los pacientes que ya están infectados reciben un tratamiento mientras son aislados del resto del hospital. De acuerdo con los consejos de la OMS, para prevenir su contagio se debe evitar el contacto cercano con personas que sufren infecciones respiratorias agudas. Además, las personas deben lavarse las manos con frecuencia, específicamente después del contacto directo con personas enfermas o su entorno, y evitar el contacto sin protección con animales de granja o salvajes. Por otra parte, quienes presenten infecciones respiratorias agudas deben mantener la distancia con el resto de la gente, cubrirse la boca al toser y estornudar con pañuelos desechables o ropa. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden provocar desde enfermedades leves como una gripe, hasta neumonías mortales en humanos y animales. Se llama coronavirus porque, vista al microscopio, la envoltura del virus simula la forma de una corona. En los últimos días de 2019, en China se reportó el brote de una nueva cepa llamada 2019 nCoV, que registró su primer caso en un mercado de pescado en la provincia de Wuhan. Desde entonces, cientos de personas han contraído el virus, lo que hizo concluir a las autoridades sanitarias que este se puede transmitir entre humanos y podría provocar una pandemia. Los casos más recientes de un nuevo coronavirus ocurrieron entre 2002 y 2003, con el brote del síndrome respiratorio agudo severo, llamado también SARS, por sus siglas en inglés, que dejó 800 muertes, así como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que en 2012 dejó más de 2.000 contagios y alrededor de 700 decesos.
La Organización Mundial de la Salud informó que aunque no conocen a detalle el nuevo virus 2019 nCoV, este provoca fiebre, tos y dificultades respiratorias, y en su etapa más agresiva podría provocar incluso una neumonía mortal. Se sabe que la principal fuente de contagio es respiratoria, y hasta el momento se reporta una tasa de mortalidad del 2%. La amenaza de pandemia ha crecido en los últimos días, pues se han reportado casos de coronavirus en Japón, Tailandia, Corea del Sur, Filipinas, Taiwán, Australia y Estados Unidos. Desde el pasado 31 de diciembre, el mundo ha estado atento a la situación de salud que vive China tras una nueva cepa de coronavirus que surgió en este país. Sin embargo, aunque el tema es uno de los más importantes de estas últimas semanas, aún son muchas las personas que desconocen las cuestiones más básicas de esta nueva infección. Por eso en Colombia.com responderemos a algunas de las dudas más importantes que rondan a este virus. ¿Qué es el coronavirus? Los coronavirus son una familia amplia de virus, pero se sabe que hasta el momento son solo 6, hasta el 7º que sería el nuevo descubierto. Infectan a las personas y denominado provisionalmente por la Organización Mundial de la Salud como 2019 nCoV, es difícilmente detectable en los primeros días, pues podría confundirse fácilmente con los síntomas típicos de un resfriado, tos, congestión nasal y dolor de garganta. Sin embargo, de acuerdo con información de las autoridades médicas chinas, con el tiempo estos síntomas se pueden ver acompañados de fiebre y fatiga, tos seca y dificultad para respirar o disnea. Esto, sin un verdadero cuidado médico, terminaría por convertirse en una neumonía que conllevaría a la muerte. Según expertos, el periodo de la incubación de la también llamada neumonía Wuhan, en mención a la ciudad en la que se halló por primera vez, es de días en lugar de semanas. Esto quiere decir que después de contraer la infección, los síntomas pueden sentirse y diagnosticarse rápidamente. Aunque es imposible dar un veredicto final sobre la forma en que llegó el virus y la forma en que se propagó desde un principio, las autoridades tienen como hipótesis principal la venta y consumo de mariscos captados de manera ilegal, como el medio con el que los humanos tuvieron el primer contacto con el virus. Para evitar el contagio de este coronavirus, la OMS aconsejó evitar de raíz el contacto con pacientes que sufren de alguna infección respiratoria aguda. Igualmente es importante lavarse las manos frecuentemente y por ningún momento tener contacto cercano con animales de granja o salvajes sin ninguna protección. Por su parte, en el caso de las personas que presenten algunos de los síntomas, además de asistir inmediatamente al médico, deben tratar de mantener la distancia con el resto del mundo y poner en práctica las reglas mínimas de higiene, destacando el cubrirse la boca al toser y estornudar con pañuelos desechables o ropa. Desde que se descubrió el primer infectado por el coronavirus hace menos de un mes, China ha reportado casi 900 pacientes que contrajeron el virus, de los cuales ya murieron 26. En pro de esto, el gobierno de este país ha iniciado la construcción de un nuevo hospital en el que se pueda tratar esta infección, mismo que estaría en funcionamiento el próximo 3 de febrero. En el exterior también se sigue con atención la evolución de la enfermedad, y se ha diagnosticado al menos 3 casos en Tailandia, 2 en Vietnam, 2 en Corea del Sur y el mismo núcleo en Japón. Taiwán y Estados Unidos cuentan con 1 cada uno. En cuanto a Latinoamérica, aún no se reporta el primer caso de una persona infectada. Hola amigos, otra vez aquí compartiendo con ustedes las noticias. Dice, Bolivia no puede tener democracia con las leyes y jueces de la dictadura. ¿Qué más amigos? Otra vez aquí compartiendo con ustedes las noticias. Antes de iniciar, no se les olvide suscribirse a nuestro canal. Comparte con nosotros las opiniones que tengan. Lo importante es que cada día estemos mejor informados, con una información real. Aquí no hay patrocinios, aquí no hay bancada, por así decirlo, que estamos a favor o en contra del uno del otro. Es sencillamente pedir justicia, sobre todo para los pueblos de Sudamérica, donde se ve tanta corrupción y tanta cosa. Entonces la idea de esto es que tengamos una noticia, estar bien informado y ante todo que se le dé una salida a todos estos conflictos que envuelven tanto, sobre todo en la parte de Sudamérica. Dice, Bolivia no puede tener democracia con las leyes y jueces de la dictadura. La presidenta interina Yanine Áñez ha dado la prueba definitiva
de que en Bolivia cayó el dictador, pero no la dictadura. ¿Qué es lo que quiere decir ella? Lo que pasa es que cuando estaba Evo, en lo que ellos llaman una dictadura, él tenía sus jueces, tenía la parte legislativa que estaba muy a favor de él. Entonces se va Evo, pero siguen ellos. Entonces aquí hay una desesperanza en todo. Dice, por eso la presidenta Yanine ha dado esa prueba que dice, en Bolivia cayó el dictador, pero no la dictadura. Con su decisión de ser candidata a la presidencia de Bolivia en las próximas elecciones, la jefa del gobierno interino estableció para la celebración de elecciones libres y justas. Es ahora candidata a la presidencia en esas elecciones en base a las leyes de Evo Morales, con la que convirtió un mandato presidencial de 5 años sin derecho a reelección continua en casi 14 años de dictadura. Es la dramática constatación de que Bolivia no puede tener democracia con las leyes y los jueces de la dictadura. Aquí también tenemos que ser claros. La presidenta interina es Yanine y al parecer en su momento está haciendo las cosas bien, pero tenemos que tener algo en claro. Ella no debería ser candidata a la presidencia, porque volvemos a lo mismo. Cayó el dictador, pero no la dictadura, porque si vamos a seguir por lo mismo, de que sencillamente ella entra como presidenta interina y además van a seguir con las leyes y las legislaciones que estaba manejando Evo Morales en su momento, pues la verdad no tiene ningún sentido, porque sería más perjudicial la cura que la misma enfermedad. Entonces es algo que de pronto aquí están siendo un poco elocuentes con lo que están diciendo. Dice, es la dramática constatación de que Bolivia no puede tener la democracia con las leyes y los jueces de la dictadura. Cuando habla de la dictadura central en la agenda de octubre bajo el sofisma de asamblea constituyente como resultado del golpe de Estado del 17 de octubre del 2003 y agenda de las dictaduras del castrochavismo, el crimen central de Evo Morales y sus cómplices para destruir la democracia y república de Bolivia es la falsificación de un nuevo orden jurídico imponiendo una constitución en la que el presidente puede ser reelecto de manera continua. Así suplantó el mandato constitucional de la República de Bolivia, que prohíbe específicamente que un presidente se reelija consecutivamente y se prorrogue. Pero no olvidemos, y esto es algo que pasa y esto no se puede permitir en ningún campo, ni en la derecha, ni en la izquierda, ni en el centro, ni el socialismo, ni el comunismo, como lo quieran llamar. Tenemos que ser conscientes, cuando un presidente sube o un partido sube, voy a poner el ejemplo de Estados Unidos, un ejemplo. Donald Trump está aspirando a la reelección, lo más posible es que quede Donald Trump. Pero ¿qué pasa? Que si Donald Trump quisiera otros 6 años de periodo, ya no es bueno que sea. Por más, vamos a pensar, vamos a colocar el ejemplo de que Donald Trump es muy buen presidente. Y entonces se quiere reelegir otros 6 años. No. O sea, ahorita la reelección, porque no olvidemos que en Estados Unidos es permitido una reelección y de pronto se puede pensar en otra reelección, pero muchos años después. Ya Donald Trump está por arriba de los 70 años, no lo va a poder hacer. Pero si lo pudiera hacer tampoco sería bueno. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que ser conscientes que una cosa es que un partido o una cabeza de un partido pretenda arreglar un país, y otra cosa es que sencillamente se quieran sentar en el cargo y no se quieran bajar de ahí. Que ese es el problema que atañe en este momento sobre todo a la izquierda y al socialismo. Que después de que se suben, miren lo que está diciendo, aquí dice que la Constitución decía que en Bolivia no había reelección. Después se habló de una posible reelección, pero esa reelección ya llevaba 14 años y pretendía seguir los 20 y los 30 años si se pudiese. Y es más, todavía no aceptan la derrota. ¿Por qué? Porque es que se les vuelve como un negocio. Pierden sus ideales. Dice, el detalle de las falsificaciones y crímenes cometidos para liquidar la República de Bolivia e imponer orden
jurídico castrochavista con el que establecieron la dictadura en Bolivia está demostrado en el libro La dictadura del siglo XXI en Bolivia. En el libro Bolivia, la patria está cautiva, y resumido en la columna Bolivia, la constitución del Estado plurinacional es nula, disponibles en internet, los bolivianos estamos pagando con sangre persecución de cárcel y exilio político, la defensa de la democracia y la República de Bolivia desde 2003 y la resistencia a la imposición de la Constitución del Estado plurinacional con la que construyen la dictadura para imponer el orden jurídico dictatorial. Evo Morales y su régimen cometieron las masacres de Porvenir en Pando, del Hotel de las Américas en Santa Cruz de Cochabamba, de la Calancha en Sucre y más con decenas de muertos, centenas de presos perseguidos y exiliados políticos. Se hizo evidente la judicialización de la represión política, instrumento castrochavista del control político y social. Suplantaron el poder judicial con fiscales y jueces del régimen con la nueva constitución que solo cambiando el nombre de los poderes retiró a los fiscales, jueces y magistrados de la democracia. Aquí hay un claro ejemplo de lo que está pasando. Lo voy a poner coloquialmente para que las personas que de pronto no entiendan la parte de leyes o la parte democrática de un país, se lo voy a explicar coloquialmente. Es como pensar que se llama Jorge Pérez y resulta que el problema es Jorge y no Pérez. Entonces dicen vamos a cambiar, entonces ya no se va a llamar Jorge Pérez, la gente de pronto querrá que se llame Luis Pérez porque el problema es Jorge, pero resulta que colocan es Jorge Sánchez. O sea, siguen con el problema, lo que hacen es cambiarle el nombre. A eso es lo que se está refiriendo. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia, a lo largo de estos últimos años? Yo creería que en los últimos 150 años, que es donde más latente se ha visto esto, a ellos les ha pasado lo que pasó con las guerrillas. Aquí a los socialistas, los que han tomado esto como un régimen y han suprimido a los países como está ahorita el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, lo que le estaba pasando a Bolivia. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos se suben al poder y no se quieren bajar del poder. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con las guerrillas? Las guerrillas, las religiones y el socialismo se pueden comparar en algo muy parecido. Cuando se iniciaron las guerrillas, digamos, hablemos de las guerrillas colombianas, se iniciaron más o menos hace alrededor de unos 60 años. Cuando ellos iniciaron, sus ideologías eran muy buenas porque querían ellos pelear por un pueblo. Ellos querían luchar sobre todo por el pobre. Supuestamente ellos iban contra la tiranía de esos de corbata blanca. Perfecto. Pero ¿qué pasó? Cuando fueron cogiendo fuerza y comenzaron a tener lucro, a llenar sus bolsillos con los secuestros, con las extorsiones, con las desapariciones, con los desplazados, entonces resulta que esos ideales pasaron a un segundo plano y vino la parte de lucro. Y ahí fue donde perdió el norte la guerrilla. ¿Sí? Eso ha pasado en la mayoría de guerrillas. Cuando yo hablo de las religiones no me refiero a todas, pero sí gran parte de ellas. Que al comienzo su idea era formar una espiritualidad, formar una congregación donde estuvieran todos unidos y luchar por un bien común que era el pueblo como tal. ¿Qué pasó? Ahí viene la pregunta, que comenzaron a llenarse de plata y volvieron otra vez al mismo problema. Entonces, exactamente pasó con la dictadura. En la religión comenzaron a llenarse de plata, y ahorita ustedes mismos saben que hay iglesias que dicen que entre más diezmen, más grande va a ser el milagro. Entonces yo digo, ese Dios de que ellos están hablando es un Dios raro, ¿no? Es un Dios como lucrativo. Usted me da más y yo le vendo más. No. Y así se volvió el socialismo. Ellos de pronto en un principio, como le pasó a Hugo Chávez, que en principio
sus ideales eran hacia el pueblo, pensando en el pueblo, quitando a todos esos bandidos, a todos esos ladrones. Ellos querían hacer una igualdad. En su momento Evo Morales querían hacer una igualdad de que el pobre y el rico estuvieran muy a nivel. Entonces, ¿qué pasó? Supuestamente iban a acabar con los pobres. Entonces, haciendo un nivel, o sea, bajaban la tasa de ricos y subía la tasa de los pobres y hacían casi una igualdad. Pero si ustedes miran tanto los Castro en Cuba, como mira a los Ortega en Nicaragua, como mira a los chavistas en Venezuela, y mira a los Morales y a todos los que van con ellos, son un grupito y han hecho una desigualdad, donde ese grupito es multimillonario y los demás son pobres. Supuestamente estaban luchando por una desigualdad, pero mira hasta dónde llegaron. Y llegó a la tendencia de que el rico cada vez es más rico y el pobre es cada vez más pobre. Ahí fue donde perdieron. Dice, los bolivianos estamos pagando con sangre, persecución, cárcel y exilio político la defensa de la democracia y la República de Bolivia desde el 2003 y la resistencia a la imposición de la Constitución del Estado plurinacional con la que construyen la dictadura para imponer el orden jurídico dictatorial. Seguimos, Evo Morales sigue desde Argentina manejando su partido MAS, en el cual ya tienen un segundo a cargo que va a ir a elecciones, que esperemos si Bolivia vuelve a subir a otro de los mismos o si sencillamente quiere un cambio. Personalmente no me parece, ni estoy de acuerdo que Yanine se haya lanzado como candidata presidencial, no me parece, porque vuelvo y digo, es como cambiarle el nombre a un mal. O sea, no cambian el mal, le cambian es el nombre. Dice, luego de su primera reelección continúa el año del 2009, Evo Morales se planteó como candidato en 2014, que su propia constitución ya no permitía, pero fue habilitado el Tribunal Constitucional Plurinacional de su amaño, que prevaricó con el ridículo argumento que la reelección del 2005 no cuenta por haber desaparecido la República de Bolivia, en la que se realizó tal elección, de donde la elección del año 2009 fue la primera en el Estado plurinacional. Buena pregunta. Y la reelección del 2020 con el mismo tribunal, el dictador Morales consiguió una sentencia que reconoce indefinidamente como derecho humano. Vienen una serie de preguntas. Dice, este Tribunal Constitucional Plurinacional prevaricador, servil instrumento de la dictadura que aplica una constitución que es nula, impuesta con múltiples delitos, masacres, persecuciones, extorsiones y exilio. Lo mismo, vuelvo y digo, lo mismo que está pasando en Nicaragua, lo mismo que pasa en Cuba, lo mismo que está pasando en Venezuela, exactamente lo mismo está pasando en Bolivia. Es el que sigue hoy en funciones, es el que ha decidido mantener en vigencia la Asamblea Nacional con 2/3 en control de dictador y prorrogarla. Es el tribunal que ignoró el mandato del referéndum del 21 de febrero del 2016, 21F, en el que Bolivia dijo no, es la dictadura que sigue vigente en Bolivia. Cuando la presidenta interina anuncia su candidatura presidencial, da a Bolivia y al mundo la muestra definitiva de la vigencia de la dictadura castrochavista en Bolivia. Está usando para su beneficio el sistema dictatorial. Ojo, volvemos a lo mismo, es que no está cambiando el mal, le está cambiando el nombre. Por eso no estoy de acuerdo tampoco. No estoy de acuerdo con Evo Morales, pero tampoco estoy de acuerdo con Yanine. Ahí está el problema.